Bueno, bienvenidos todos aquí al regreso a casa. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Bueno, este es el mes, ya saben, el mes de la prevención del suicidio. Y bueno, es un mes pues que nos están llenando de información de por todas las redes sociales. Y yo quería hacer este Zoom, es un poquito diferente a todos los que hemos visto, porque va a ser un Zoom con puros sobrevivientes. Aquí vamos a hablar de la parte desde nuestro sentir, de lo que nosotros vivimos y de esa parte que nadie habla, por lo menos no sin tanto romanticismo, ¿no? Aquí vamos a hablar así más como lo que sentimos como seres humanos, lo que significó para nosotros esto que nos pasó. Yo siempre lo he dicho porque yo trabajo también en la red mundial de suicidología. Yo siempre trabajo yo con los sobrevivientes y yo siempre les he dicho que es bien difícil llegar a las personas en una prevención porque la verdad nadie se pone a ver este tipo de videos si no has perdido un ser querido, si no has perdido un amigo, a un familiar, piensas que a ti nunca te va a pasar, entonces la prevención no llega al tipo de personas que queremos que llegue. Y eso es lo más difícil en la prevención, el llegar a esas personas vulnerables que realmente lo están viviendo o llegar a sus familiares para que vean y los escuchen, ¿no? A veces a nosotros como sobrevivientes no nos gusta ni siquiera oír estas pláticas porque es así como meterte culpa en la prevención, decir, bueno, ¿por qué no me di cuenta de esto, del otro? Pero es porque no estábamos enterados de nada de lo que es, ¿no? De lo que pasa, ni siquiera conocíamos yo creo que el tema del suicidio. A veces hasta es difícil el pronunciar la palabra suicidio, ¿no? Entonces, bueno, en este Zoom vamos a hablar de eso, vamos a hablar así desde el corazón, desde nuestro sentir y para eso tengo aquí a dos testimonios muy importantes. Vamos a empezar con el primero que es Anek de la Ciudad de México. Ella perdió a su esposo por suicidio y ella nos va a hablar un poquito su historia. Quiero aquí, a ver, vamos a ponerte, Nick, para que empieces y tú te presentes, ¿ok? Bienvenida. Gracias. Ahí estás ya, adelante. Bueno, yo soy Anek y perdí a mi esposo Luigi por suicidio hace, en octubre 15, 2 años. La verdad es que es lo más duro que me ha pasado en la vida y digo, he pasado por muchas cosas, pero esto fue algo fuertísimo para mí, ¿no? Él, la verdad que fue el amor de mi vida, o por lo menos eso creo yo, porque desde lo que lo conocí, él me trajo muchísima alegría y encontramos una manera de llevarnos que la pasábamos muy bien juntos. Él tenía una hija y yo tenía una hija, entonces en muchos momentos de la vida no vivíamos juntos por las hijas, entonces cuando yo lo conocí, él era artista, pintaba y también era como que trabajaba en otras cosas y escribía, y yo lo conocí en Cancún poniendo una exposición de arte y me enamoré perdida de él, pero perdida de verdad. Fue muy, pues fue un regalo de la vida haberlo tenido estos 20 años que me tocó tenerlo. Pero bueno, cuando yo lo conocí, él me dijo, yo nunca voy a ser viejo y pobre. Las dos cosas juntas, no, me dijo, si tengo que ser viejo y pobre, me voy a matar. Y yo le decía, ¿para qué me dices eso? De todas maneras te vas a quedar, mejor quédate de buenas. Pero él me lo dijo siempre, desde el día que lo conocí. Me dijo, yo no me voy a quedar a ser viejo y pobre. Él era pintor y cuando empezó la pandemia no podía vender, le cerraron la galería, la gente no salía, no vendía arte y empezó a quedarse sin dinero y sin ahorros. Y su hija y yo le decíamos, no te preocupes, nosotros te ayudamos, nosotros te apoyamos. Y él decía, es que yo no puedo vivir colgado de ustedes. Y entonces él se empezó a deprimir y deprimir. Y entonces yo lo empecé a ver mal y lo llevé al psicólogo, lo llevé al psiquiatra, lo llevé a un neurólogo que le hizo un mapeo del cerebro. Y el neurólogo me dijo que su parte frontal del cerebro estaba desconectada, que él no sabía resolver ya problemas y que se tenía que tomar una medicina, pero que le iba a llevar un año empezar a conectar su parte frontal otra vez. Entonces, primero fuimos al psiquiatra y el psiquiatra le mandó pastillas y un mes estuvo muy bien y después empezó a estar mal otra vez. Y, por ejemplo, a mí me decía,
Él me decía Winnie, me decía Winnie, mi Winnie, voy a estar bien, te lo prometo que te voy a llevar de viaje, Winnie, de verdad voy a estar contento y vamos a estar bien. Pero siempre él me decía, vivo una angustia todo el tiempo. Me decía, es que cuando no estás conmigo me siento angustiado y siento que la vida no tiene sentido y me siento súper nervioso todo el tiempo. Me decía, y de repente me decía, ay, pasé media hora tranquilo. Y yo lo veía nervioso, nervioso, nervioso todo el tiempo. Entonces cada vez lo veía peor y peor. Y de repente se le ocurrió la malísima idea de irse a vivir a Puebla a una casa vieja de su hermana que le prestaron. La casa estaba como deprimente, vieja, vacía, no tenía como los servicios bien, pero él decía para no pagar renta. Entonces yo iba todos los fines de semana o él venía, pero yo cada vez lo veía peor y dibujaba cosas como ya me voy y dibujaba cosas, o sea, me dibujaba con él en el jardín platicando, pero igual empezó a dibujar cuadros como de ahorcados, como de muerte, como de pistolas, o sea, como que dibujaba cuadros y siempre, la verdad es que él era como muy simbólico toda la vida y todavía antes de que se fuera a Puebla vendió alguno de sus cuadros porque era un cuadro con un señor con una bala aquí. Entonces, pero tenía como frases muy existenciales y eso. La verdad es que yo le decía, no te vayas a matar, por favor, porque es un efecto dominó horrible y nos vas a romper la cara a todos, a mi hija, a tu hija, de verdad no sabes lo que nos vas a afectar. Y él me decía, ¿y yo qué hago con mi angustia? ¿Y yo qué hago con mi tristeza? Ya no puedo más, me decía, ya no puedo más. Me dijo, cuando estás conmigo estoy bien, pero no puedo vivir colgado de ti, de que no me pueda separar de ti, no puedo con mi angustia existencial, no puedo. Y yo le rogaba que no se matara. Entonces empezó a tomar una pastilla del psiquiatra y el psiquiatra no le dio bien a la dosis ni a la pastilla, entonces después le dieron otra y luego lo llevé al neurólogo y le dieron otras, pero él no tenía la paciencia para tomarse las cosas bien. Entonces yo iba y luego había una psicóloga, o sea, que lo veía por teléfono y él no le contestaba el teléfono. Yo iba todos los fines de semana y a veces él venía. Y el último fin de semana que fui, él se arregló muy guapo y me dijo, yo volteé y le dije, qué guapo. Y me dijo, te llevo a donde quieras porque quiero que me recuerdes guapo. Y me llevó a comer y me dijo, Anek, te agradezco todo lo que has hecho por mí, has sido mi amor de la vida y no creas que no me doy cuenta cuánto te esfuerzas y cuánto te angustias, porque había pasado que si le daban tafil, él se tomaba de más y de repente se quedaba dormido y yo iba corriendo a buscarlo y me lo encontraba dormido a las 3 de la tarde. Entonces, como que ya había habido varios sustos y entonces ese fin de semana, de repente él se me abrazó llorando y me dijo, Anek, tengo muchísimo miedo, estoy muy asustado. Y yo le dije, decía, vente conmigo a México, vámonos a Cancún con mi hermana y que te nivelen como las medicinas pero yo me daba cuenta que él de verdad se estaba acercando cada día más al suicidio. O sea, yo lo sentía y ese día él me enseñó un cuaderno y me dijo, cuando me muera, aquí está este cuaderno rojo. Ahí están mis cuentas del banco y todo por si necesitas dinero y esta es mi clave y no sé qué. Yo le decía, quítame ese cuaderno, tú no te vas a morir, tú, o sea, deja esa tontería, yo no puedo vivir sin ti, yo qué voy a hacer con eso, no me hagas eso, pero como que yo no lo quería oír, aunque me lo estaban diciendo. O sea, me lo decía y me acuerdo que nos quedamos encerrados en la casa porque bueno, un problema con una llave y cuando él logró abrir la puerta, yo volteé y le dije, ¿ves? Sí puedes con los problemas del mundo. Y me dice, ¿ves? Ya me abrieron la puerta para irme. Y y bueno, como que yo me dormí abrazándolo toda la noche y cuando me fue a dejar era el camión, yo lo vi muy, muy nervioso. Pero antes de eso, él se metió a bañar. Y cuando se metió a bañar, él, desde que yo lo conocía, tenía una pistola. Y cuando se metió a bañar, yo saqué una cobijita que había abajo como de un taburete, y cuando saqué la cobijita abajo estaba la pistola. Y yo pensé, voy a esconder la pistola o me la voy a llevar para que no tenga con qué. Y después pensé, si me la llevo, tal vez le den más ganas
de matarse, porque ya no, como que tiene esa seguridad de que en algún momento si él lo necesita, lo va a hacer. Entonces, yo la verdad que no la quité y me sentí culpable toda la vida de no haberlo hecho, porque dije, si se lo hubiera quitado, no lo hubiera hecho. Pero yo me regresé muy triste a México y muy preocupada y me regresé un día después y le dije, nada más voy a ver unas cosas del trabajo y me regreso. Yo le rogué que se viniera conmigo y él no quiso. Y yo me regresé el lunes y el martes en la noche me habló y me dijo, Ana, que estoy muy triste. Me decía, te quiero mucho y estoy muy triste. Le dije, no te preocupes, el jueves voy y nos vamos a Cancún los dos. Y me dijo, yo no puedo ir a Cancún, no tengo dinero, no sé qué. Le dije, no vamos a gastar nada, es casa de mi hermana. Pero bueno, total, ese día fue el último día que hablé con él, el martes. Y el miércoles ya no me recibía los mensajes y el jueves pues me di cuenta que ya se había muerto porque ya no me contestaba y como que las costumbres que él tenía ya, o sea, ya no me contestaba. Y entonces pedí a la hermana que vivía ahí que si podía ir a checar a alguien y entonces fue un señor a ver y ya me llamaron y me dijeron que se había muerto. En ese momento yo quería ir allá a Puebla y mi hermano me dijo que él me acompañaba y su hija y todo, pero de repente mi cuñado me dijo, no vayas tú, Anne, no vayas tú. Y entonces se fue como el yerno y el suegro y el consuegro fueron, hicieron todo muy bien, la verdad es que como los trámites muy bien y todo muy bien, pero fue un momento súper duro porque me hablaban a cada rato y me preguntaban cosas y era horrible, horrible, horrible estar así. Yo la verdad es que no lo vi nunca, me encerré en mi casa, lo trajeron después en la caja y todo, pero yo nunca lo vi. Pero yo me encerré en mi casa con mi hija y con mi hermana como en una terapia porque yo no quería ver a nadie y entonces mi hermana me decía, soy Luigi, dime lo que me quieras decir. Y estuvimos ahí encerradas toda la mañana, 2 mañanas, así un día entero en mi casa, otro día, porque yo no quería ver a nadie, ni siquiera le avisé a nadie. O sea, yo me metí en mi casa a llorar todo el tiempo y, y como que fue un shock tan fuerte que de verdad no, me hablaban amigas, yo no le avisé ni a mi mamá ni a mis hermanas, solo a una de mis hermanas que se vino a cuidarme y como a cargarme y pues así fue, fue algo muy, muy duro y poco, digo, como que fue un shock y poco a poco como que pude estar un poco más en el planeta y su hija también estuvo mucho conmigo y estuvimos muy unidas la hija y yo, y su hija y su ex esposa nos ayudó muchísimo en todos los trámites y hubo mucha gente linda que apoyó, pero la verdad es que el suicidio sí es un efecto dominó que afecta a muchísimas más personas de las que crees, como a mis sobrinos, a mi hija, a su hija, o sea, de verdad que fue como un efecto muy grande, como algo que explota así y afecta a muchísima gente. Yo pasé mucho tiempo enojada porque pensaba, ¿por qué me dejó sola? Si yo lo acompañaba, si yo estaba con él y yo tenía planes de vida o sea, mi vida era acompañada de él y todos mis planes eran con él, porque pues mi hija ya está grande y ella va a hacer su vida, ¿no? Y su hija pues ya hizo su vida y él era mi compañero de vida. Y la verdad es que era una linda relación, nos queríamos, nos acompañábamos. Él me decía, es que no me gusta estar con nadie más que contigo, porque al final ya no le gustaba convivir casi. La verdad que fue un hombre excepcional, era como con una energía, tú lo llevabas, o sea, no era alguien que pasaba desapercibido, a donde lo llevaras, él tenía una gracia y siempre tenía un comentario y la gente ahora lo recuerda todo el tiempo. O sea, todo el tiempo mis hermanos, mis amigos, todo. ¿Te acuerdas cómo decía Luigi? Porque Luigi era especial, pero era un hombre que le dolía todo. Le dolía la tristeza del mundo, le dolía la injusticia del mundo, le dolía, era una gente que me imagino que muchos de los suicidas son así, hipersensible, pero hipersensible para bien y para mal, porque igual que explotaba de enojo, era la persona más cálida, generosa y adorada del mundo, porque
Me acuerdo que mi cuñada decía que era un nefastito adorable, porque no podías dejar de adorarlo, con todas sus tonterías, porque decía, yo le decía a Luigi, es que ya no digas tonterías, y él se reía muchísimo que le dijera eso, porque de verdad decía unas barbaridades que, pero digo, yo vivo recordándolo. Digo, ahorita estaba pensando que de casualidad ese cuadro que está allá atrás es de él y somos él y yo de pareja. Como que por qué casualidad me senté y está eso así atrás, ¿no? Como que creo que siempre me acompaña. Pero bueno, ha sido un tiempo muy difícil. De verdad que agradezco a Ana Elsa porque cuando entré a este grupo me sirvió mucho, muchas pláticas y siento que estoy bastante bien, aunque esté llorando. Y este, la verdad es que hay muchas cosas en el suicidio que la verdad no deben de tener importancia, porque, por ejemplo, alguna de sus hermanas me echó la culpa de que por los psicólogos que yo lo había mandado, que por eso, pero al final yo pienso que pues fue decisión suya. Y también otra cosa que dicen es, los que presumen que se van a suicidar no se suicidan, sí se suicidan. O sea, no, o sea, dicen, es que si dices no es cierto, o sea, como que nada más es como por decir no es cierto, sí se suicida. Entonces, y también hay muchas cosas como, digo, yo no soy tan de esa parte de la religión, sí soy religiosa, pero de que Dios te castigue por suicidarte, porque para mí es una enfermedad terminal que termina ahí y que la puedes evitar como algunas enfermedades terminales, pero para mí es una enfermedad como cualquiera, pero a veces como sientes que hay un poco de voluntad de la otra persona de evitarlo, te da culpa y te da coraje, porque dices, tal vez lo podía haber evitado, porque hay enfermedades que si dices, pues se murió de cáncer, ya se murió y como que no podías evitarlo, pero aquí piensas que podrías haberlo evitado y eso te da mucha culpa y te da mucho coraje porque dices, también él podía haber evitado, ¿no? Como, y te da coraje porque dices, no estoy contigo, qué coraje me da que no estés aquí. Entonces, como que es una muerte difícil porque trae muchos otros componentes que algunas otras no, ¿no? Entonces, yo, si algo les puedo decir es que no les hagan caso a esos juicios que no valen, porque digo, yo tuve algunos que no fueron muchos, la verdad más tuve apoyo que otra cosa. Tuve una red de apoyo impresionante de mi familia, de mis amigos, de mi hija, pero hay gente también que juzga y que se meten, o sea, como que en cosas que ni siquiera entienden, no sé si por miedo o por echarle la culpa a alguien, pero para mí eso no tiene como importancia al final. Y, y bueno, yo creo que la mayoría de los suicidas son personas excepcionales con una sensibilidad muy fuerte que los lleva a eso, pero también creo que es diferente cuando se suicida un hombre grande que ya vivió y que fue su decisión y que pues lo tengo que respetar con lo que él haya decidido. Y pues de todas maneras estoy agradecida y no me cambiaría por otra persona, aunque tuviera que volver a sufrir, por vivir los 22 años que viví con él. Y la verdad es que ahora que pasó el tiempo, una de mis sobrinas empezó a hablar de que se quería suicidar y la tuvieron que internar en un lugar para cuidarla. Y la verdad es que a veces pienso que yo podía haber internado a Luigi, pero no sé si eso hubiera sido bueno para él. Digo, una niña con la vida por adelante, pues sí, pero la verdad es que creo que nunca hubieran internado a mi sobrina si no hubieran visto lo que pasó con Luigi. Porque ahora dice, sí pasa. No es o sea, no es, o sea, puede ser bluff o lo que, pues pueden estar haciéndolo por llamar la atención, pero no te puedes dejar de tomar en cuenta cuando alguien habla de eso, porque ahorita que mi sobrina está hablando de eso, pues está internada, cosa que nunca hubiera pasado. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta o los puedo ayudar en algo, estoy aquí. Muchas gracias, Anet. Mil gracias de verdad por tu testimonio, porque pues es muy, muy valioso todo lo que nos acabas de decir y estás hablando desde el punto de vista también de una esposa
que también es bastante, pues duele mucho la pérdida, ¿verdad? Y duele mucho, aunque sea adulto, aunque lo hayas, o sea, es una visión diferente, ¿no? Porque tú veías señales, no sabías qué hacer, y yo creo que todos en algún momento, o la mayoría, vimos algo, lo notábamos raro, no nos contesta mensajes, como decías, ya no se dejaba ver, cositas tan simples como esas que a veces cuando son jóvenes, pues uno las confunde hasta con la adolescencia. Te agradezco mucho, Nick, de verdad tu testimonio es muy, muy valioso. Y bueno, ahora vamos a pasar con el testimonio de Danilo, un hermano, que también le agradezco mucho estar aquí. Hola. A Sí. ver, Danilo, déjame ponerte nomás. Ahí estás. Bueno, él es de España y Danilo nos va a platicar un poquito de su historia. Adelante, Danilo. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, este es mi primer Zoom. Estoy un poco nervioso, pero bueno, sí. Bueno, voy a contar un poco sobre la historia de mi hermano, mi único hermano. Se llamaba Renan. eh, y bueno, se suicidó el año pasado, el día 4 de agosto. eh, y bueno, para mí fue el mejor hermano que uno puede tener. Coincide un poco la personalidad, coincide un poco con lo que contó Anek también, porque mi hermano era un artista, tocaba el bajo, cantaba, hacía capoeira, era voluntario, eh, era también monitor de gimnasio, me enseñó también muchísimo de nutrición, a mí me encantan los deportes, entonces me enseñó muchísimo de nutrición, de gimnasio y todo eso, pero era una persona súper noble. Y al igual que estoy viendo comentarios aquí en el chat, si veía una injusticia en el mundo, él se afectaba muchísimo. Por ejemplo, estaba en clase eh, y veía que un profesor explicaba mal las clases y él no entendía por qué. Decía, ¿cómo puede estar ahí explicando las clases y, ¿sabes? Y que no se motivase, que no motive a la gente, no sé qué, está haciendo mal su trabajo y él lo veía fatal. De hecho, un día él mismo dio clases, se puso a dar una clase él mismo y explicó a los alumnos. Incluso el profesor dijo, ¡joa, muy bien, tal! Entonces, era una persona que básicamente, sí, que las injusticias le afectaban muchísimo. Y básicamente mi hermano me decía que no quería, que quería encajar y quería ser grande, quería ser como reconocido. Pero él no se daba cuenta que realmente él era ya una persona grande, porque todo lo que intentaba hacer lo hacía de una manera eh, increíble, era muy detallista, se hacía capoeira de una manera pero espectacular. Eh, Se montó un canal de YouTube y dijo, a ver, en un año quiero llegar, era un sueño que él tenía, ¿no? Yo le ayudé a comprar un ordenador, le compré un ordenador para él, le ayudé, ¿no? Eh, y, y- y era algo que él tenía en su mente, que quería ser, sí, youtuber, entonces hacía juegos y tenía muchísimo público de México, por ejemplo. Tenía muchísimos seguidores de México. Y, y eso, pues él dijo, en un año quiero llegar a no sé cuántos seguidores. Y en 3 meses consiguió llegar a ese número de seguidores ya. O sea, y le ponía también una pasión a todas las cosas espectaculares. Y, y un poco, bueno, eso, era una persona súper noble y que le parecían las injusticias le afectaban muchísimo. Era una persona también muy sensible. No tenía esos brotes, él se lo guardaba todo para él. Nunca nos contó nada y yo realmente nunca llegué a sospechar que mi hermano pudiera llegar a suicidarse. Mi hermano se suicidó con 24 años de edad. Eh, eh, yo vivo en otro país, en Inglaterra, y la noticia la recibí o sea, desde allí, desde Inglaterra. Me acuerdo como si fuera ayer. Yo estaba jugando al baloncesto y ese día, no sé por qué ese día, se me vino, había hablado con mi madre por la tarde y mi madre me decía que Renan estaba mal, tal, pero bueno, pero no sé, nunca se me había venido a la cabeza y ese día en el coche sí que se me vino una especie de pensamiento así, pero dije, nada, será una tontería tal. Y cuando estaba en casa, después, bueno, me fui a duchar, tal, no sé qué, cené, y cuando estaba en casa esa noche, mi madre me manda un mensaje y me dice, Danilo, quiero hablar contigo. Y en ese momento, no sé por qué ya sabía que era algo relacionado
y sabía lo que, pues, estaba prácticamente seguro. Entonces, inmediatamente, antes de contestarle a mi madre, le escribí a mi hermano, Renan, joder, a ver si vamos de viaje por ahí, tío, no sé qué, que tengo muchas ganas, pero ese mensaje ya, él ya nunca lo vio. Y entonces eso, mi madre me escribió y yo pues les llamé por teléfono, los veo sentados en el salón y mi mente ya se empezó a preparar un poco y cuando me lo contó, imagínate, o sea, imagínense, ellos estaban en España los dos, ¿no? Tenían, bueno, o sea, mi padre y mi madre estaban en España y tenían a los amigos, tenían a la familia ahí, yo estaba solo en Inglaterra y cuando me lo contó, no sé, que mira, hasta Romero, no sé, me rompí la camiseta en el baño, eh, eso, dije, no, no lo digas porque no lo quiero escuchar, no lo digas que no lo quiero escuchar. Y bueno, lo contó y nada, o sea, esa noche no, claro, después tenía que viajar urgentemente también desde Inglaterra a España. Y cuando lo contó esa noche, yo, o sea, después de que hablara con ellos, tal, colgué el teléfono y me derrumbé, me tiré en el salón, me derrumbé y pedí ayuda desde arriba porque dije, ya esto es, yo no, ya esto no lo supero solo, no sé, yo no, sí, soy una persona muy fuerte, muy positiva y todo, pero en ese momento no, tuve que pedir ayuda desde arriba. Y después, y al día siguiente, a las 6 de la mañana, mi compañera de piso fue a trabajar, yo bajé, ya escuché, entonces bajé porque necesitaba contársela a alguien, bajé y le pedí, Inés, por favor, llorando, dame un abrazo porque mi hermano se acaba de suicidar, tal, no sé qué. Y me dio un abrazo y fue lo más reconfortante, una de las cosas así más reconfortantes. Y, y, bueno, estoy hablando y se me fue un poco la... no sé qué más sabe puedo contar. Bueno, mi hermano se suicidó, o sea, muchas de las cosas que Anne contó sobre que, bueno, que eso, que tenía indicios, ¿no? De que se podía suicidar, que le contaba a su marido y todo eso. A nosotros, mi hermano nunca me contó nada, se lo guardaba para él, no quería vernos sufrir nunca. Mi hermano creemos que tenía una especie de desequilibrio químico, pero bueno, eso es analizar, bueno, o sea, yo sabía que había algo en él y él estaba en tratamiento con un psicólogo. Yo no sé por qué tenía la corazonada de que ese psicólogo no le iba a ayudar, eh, y le pedí incluso a mi madre, pues no sé, ayudas, le dije, no sé, llévalo a un rezadero espiritual o que sea. Yo no soy tampoco ni religioso ni nada así, pero dije, no sé, cualquier ayuda, pues llévalo donde sea, no sé. Pero no sé, era como que había un bloqueo y nadie sabía dar nadie sabía dar con la tecla. Sabíamos que le pasaba algo, pero no sabíamos cómo ayudar. Y, pero eso, o sea, la noticia fue como nunca ni mi madre, ni mi padre, ni yo, ni nadie de su alrededor se hubiera esperado de que hubiera hecho eso porque nunca dio indicios, nunca intentó nada. Entonces fue sorprendente, o sea, todos los mensajes de todos los amigos, todos los familiares, todo eso o sea, fue muy sorprendente. Eh, Él se suicidó dejándonos una carta. Él sentía una tristeza muy profunda. Él estaba yendo al psicólogo porque él mismo pidió ir al psicólogo. Los bajones le dieron cuando se suicidó con 24 años y a los 18 años tuvo una depresión y coincidió cuando yo no estaba tampoco viviendo allí. Yo me fui a estudiar 6 meses a Polonia, y en esa etapa era como que estábamos muy conectados, o sea, siempre nos llevamos muy bien, nos llevamos 5 años de diferencia, pero bueno, nunca peleamos, siempre nos llevábamos muy bien, siempre nos apoyábamos, no teníamos exactamente los mismos gustos. A mí me gustaba, bueno, deportes, el baloncesto, el fútbol, y a mi hermano le gustaba el gimnasio y otras cosas, pero nos gustaba el deporte también, entonces hacíamos gimnasio, sí que de vez en cuando hacíamos juntos y eso, pero no, teníamos, bueno, distintos amigos también, ¿no? Pero, entonces, pero eso, pues siempre nos llevamos muy bien. Y, y,
y ahora se me fue el santo al cielo. Eh, No te preocupes, Danilo. Mira, bueno, pues primero, sí, pues te abrazo mucho y me recuerdas mucho a mi hijo, porque mi hijo, el mayor, también así recibió la noticia como tú. Él estaba solo en un lugar. Él no es, yo sé lo difícil que puede ser. Él también se llevaba muy bien con su hermano. Y también en cierta parte, aunque queda otro hermano más chico, le lleva 14 años y siento que él es como, quedó también como hijo único, ¿no? En este, como lo que nos decía Mapola la otra vez en su Zoom, que también quedan como hijos únicos, y eso es una responsabilidad muy fuerte, sobre todo por sostener el dolor de tus padres y sí, dejas a un lado tu dolor, ¿no? sí, sí, ¿Cuál, sí. cuál Ujú. fue lo que más cambió tu vida este momento? ¿Qué es lo que más afectó? Sí, no, para mí sobre todo la preocupación eterna que es por mis padres, sobre todo por mi madre, que siempre es algo que siempre voy a, o sea, siempre voy a estar preocupado, porque sé el del dolor, si es doloroso para mí perder un hermano, imagínate, pues eso, para una madre perder un hijo, y yo al siendo su hijo único es como que, no sé, me queda una responsabilidad de cuidar a mis padres y entonces sí, ese es o sea, mi mayor cambio. Antes, claro, me preocupaba por ellos, pero sabía que él estaba allí también viviendo con ellos, tal. eh, pero no sé, ahora es como que la preocupación es incluso, eh, a veces tengo o sea, pensamientos así de decir, por favor, desde arriba, que no me vaya antes yo que mi madre, porque para ella, ¿sabes? Porque el dolor que podría ya llegar a sufrir, ¿sabes? Pues no, eh, para mí eso y después también que siempre deja un vacío muy grande, claro, mi hermano nació, bueno, yo cuando tenía 5 años le pedí a mi madre, me acuerdo como si fuera ayer, yo fui al baño y mi hermano no había nacido aún. Bueno, tenía 4 años, claro. Pero le dije a mi madre, mamá, quiero un hermano, un hermano para jugar conmigo. Con 4 años le dije eso, yo estaba en el baño. Y mi madre me miró, sonrió, vale, pues y luego nació mi hermano. Y cuando nació mi hermano, yo dije, mamá, pero esto es muy pequeño, yo lo quería más grande, para poder jugar con él lo quería más grande. Me acuerdo sí de eso. Entonces, sí, sí, dejó un vacío extremadamente muy grande y para mí sí fue una parte de mí no está aquí. Se fue también con él. Sí, o sea, básicamente ese fue el mayor cambio. Ay, pues muchas gracias, Danilo. Gracias por darnos tu testimonio, por darnos tu sentir. Yo creo que es muy, muy valioso, la verdad. De verdad les agradezco a todos los que están aquí porque es lo muy difícil como sobreviviente dar tu testimonio, decir lo que sentiste. Y bueno, tú tienes esa valentía de decirnos, a pesar de todo ese dolor que estás sintiendo, pues estás ayudando a muchas personas que están viviendo lo mismo que tú. Te agradezco mucho, Danilo, por habernos dado tu testimonio. Y bueno, ahora sigo yo, que no les voy a dar mi testimonio porque yo creo que ya se lo saben, pero, pero yo les voy a decir el sentir de una madre que, bueno, quisiera que se dieran cuenta, pues todas las personas que nos ven, que no es así nada fácil. Yo he escuchado hasta a muchos que, no sé, me han escrito testimonios, ¿no? De alguien que a veces piensan en suicidarse y que dicen, bueno, al cabo es que, mira, yo he visto a papás que han perdido a sus hijos y se ven bien, ¿no? Por ejemplo, o salen adelante o simplemente van a sufrir un año, un par de años y me van a olvidar y no pasa nada, ¿no? No nomás en los papás, sino también en los hermanos, en la familia, ¿no? Que eso piensan como que no son muy valiosos y los vamos a olvidar. Y bueno, en ese sentir quiero que sepan que no es así, que la verdad, como lo nombraron tanto Danilo como Anek, yo que pienso que es un duelo muy difícil y muy diferente a otros. ¿Por qué? Porque hay mucha culpa, porque no sabemos un motivo, porque es repentino, porque aunque hay señales siempre, a veces están muy escondidas o se pueden disfrazar como otras cosas, ¿no? Como les decía yo, la adolescencia, problemas, por ejemplo, de la pandemia. Entonces, a veces no puedes como que darte cuenta de un foco rojo así que digas,
esto es. ¿Por qué? Porque no estamos enterados o empapados de ese tema, como lo puedes estar de un cáncer, de otras enfermedades que van llegando con síntomas. Aquí es multifactorial, aquí hay muchos factores, entonces es como padres bien difícil de verdad darnos cuenta o encontrar una razón y eso nos llena de muchísima, muchísima culpa. Yo creo que también eso es algo de lo que es diferente el duelo por suicidio de la culpa que llega, ¿no? Más que por otras muertes. Y también otra cosa que, bueno, yo aquí no les quisiera como que decir de romantizar este caso, porque yo veo que de verdad, cuando escucho testimonios de personas que están viviendo esto, así como decir, bueno, no pasa nada y yo lo acepto y todo, yo pienso que está bien porque nosotros como padres trabajamos mucho y sobre todo los sobrevivientes, ¿no? Ya sean hermanos, yo creo que trabajan más, pero cuesta mucho el pararte, el hablar, el sostener, el pronunciar la palabra y darte cuenta de lo que pasó de una manera razonable. Y el sentir dolor, yo creo que es algo que siempre ahí va a estar ese dolorcito, que al hablar, que al nombrarlo, pero no es nada fácil, no es como que así del cielo nos va a caer todo ese entendimiento, aunque sí es algo que yo estoy completamente segura que también lo nombró Danilo, que solamente algo que no es de este mundo es lo que nos va a sostener en el momento que nos dan la noticia, que sentimos ese dolor que nos quiebra las piernas, nos duele el alma, nos quiebra el corazón. Lo que te va a sostener de pie definitivamente es un amor mucho más grande, o sea, es Dios, es tu hijo, tu hermano, lo que tú creas en ese momento, esa fuerza que no es de este mundo es lo que nos sostiene y que tal vez en estos momentos estamos en un shock, que el cuerpo te lo protege para que no te mueras y no te desmayes. Yo siempre le decía a Rodrigo, yo me muero si te pasa algo. Y cuando me di cuenta que le había pasado algo y que yo estaba viva, yo decía en mi mente, ¿por qué no estoy muerta? Si yo no puedo, no puedo. O sea, no puedo digerir esto que está pasando. Es algo muy fuerte. Entonces yo sí siento que hay una fuerza más allá de esta vida, que es lo que nos está sosteniendo en una situación así, porque de verdad el vivir un suicidio es algo muy difícil, es algo muy traumático. No, yo no puedo, no podría hablar de eso diciéndoles que ese fue un momento que, que no me dolió, que yo lo entendí desde las primeras horas, porque no es así. A mí me costó, yo creo que un año de mucho dolor, un año de estar así caía y volví a levantarme y me volví a caer y me volví a caer, porque es algo sumamente difícil. Y eso es lo que estamos hablando en este momento. Quería compartirles de verdad este sentir de los sobrevivientes, porque yo sé que hay muchas personas que a lo mejor están viviendo una depresión, están viviendo muchos problemas, están viviendo trastornos y no quieren pedir ayuda por el miedo de decir, ya nadie me va a ayudar, ya esto no tiene remedio, ya no tiene sentido. Yo siempre decía que todo tenía remedio, menos la muerte. Y yo cuando me pasa lo de mi hijo, yo digo, ahora ya no tiene remedio. O sea, ya es algo que tengo que aceptar y aprender a vivir con eso. Y eso fue algo muy, muy fuerte para mí, muy duro. No es sencillo, de verdad, no es nada sencillo. Y bueno, estos testimonios que acaban de decir, cómo cambia la vida, yo creo que te cambia completamente. Nos, eres un antes y un después, no nomás la vida, cambias tú, ya no vuelves a ser la misma de antes, eres una persona diferente, todo el entorno, yo pienso que se afecta, tanto los amigos, la sociedad, o sea, el hecho de que nadie hable de este tema, yo me fijo que a veces hasta nosotros que somos sobrevivientes nos da hasta pena decir la muerte, cómo fue, o sea, el motivo de la muerte. Entonces, yo creo que empecemos nosotros por empezar a educarnos a nosotros mismos de decir lo que pasó, lo que estamos viviendo, de verlo de una manera natural, sin estarlo así como que poniendo en algo como que no es, que está mal visto,
que está mal, cuando es una manera más de morir, cuando es una manera que ellos eligieron y que hay que respetar esa manera, que hay que respetar su decisión, que también cuesta muchísimo trabajo como padres sobre todo, pero es algo que tenemos que hacerlo para poder empezar a caminar un duelo sano, para poder hacer un duelo de pie. Yo no estoy diciendo que va a ser un duelo sin dolor, pero sí un duelo digno de estar de pie, parados. Y bueno, aquí está Mapola también con nosotros, que quisiera que nos pusiera un poquito, que hablaras un poquito sobre esto, Mapola. A ver, ¿tú cómo ves estos testimonios? ¿Tú qué piensas de todo esto que se está hablando en este mes del suicidio, donde están bombardeándonos con tanta información, con tantas pláticas, tanta prevención? Pero bueno, también la prevención duele. Duele escuchar tanta prevención y decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo yo no hice nada? ¿Cómo yo no sabía? Entonces ahí vuelve otra vez a entrar la culpa. A ver, ¿tú qué nos puedes decir un poquito de esto, Amapola? Bueno, hola, para quienes no me conocen, yo perdí a mi hermana mayor, Amaranta, por suicidio. La historia de Danilo me tocó mucho porque mi hermana también era bajista, también era cantante, era psicóloga y la tipo de personalidad era muy similar. Lo único diferente es que efectivamente ella era mi hermana mayor y yo era la menor. Eh, la prevención es un tema importante, pero sumamente difícil de leer, de divulgar para un superviviente. A mí lo que me ocurrió el primer año cuando empezó el mes de septiembre, que empezaron las campañas, empezaron las imágenes, es que todo estaba orientado, los testimonios de algunos supervivientes era como de la muerte, pero no de lo que había pasado después. Entonces mi sensación siempre era, bueno, entonces mi vida se arruinó, ya como no lo pude evitar y estoy como condenada a vivir en depresión también. Como yo quería saber después cómo uno podía sobrellevar y poder volver a vivir a pesar de ese dolor. Entonces siempre me quedaba como coja el testimonio de que me hubiese gustado que hubiese muchos más testimonios de supervivientes, entendiendo cómo lo sobrellevan, cómo vivieron sus experiencias y cómo uno está al día de hoy también como luchando y trabajando por seguir adelante. Me faltaba como esa instancia en que yo pudiese sentir que mi vida también valía la pena ahora en adelante. Entonces, cuando conocí los grupos de apoyo, cuando empecé a escuchar a otros supervivientes, empecé a darme cuenta de que a pesar de la muerte de mi hermana, no significa que yo no podía seguir viviendo, que yo sí tenía el derecho a poder reconstruir mi vida, que eso no significaba que la iba a olvidar o que la iba a traicionar, todo lo contrario, yo siempre pienso que el mayor honor que le puedo hacer a mi hermana es no tomar la misma decisión. Yo creo que a mi hermana no le gustaría que yo llegara a tal nivel de dolor y que transitara tal nivel de desesperación y que llegara a lo mismo. Yo creo que a ella le gustaría que pudiese experimentar lo que quizás ella no pudo hacer. Entonces, recordar que como supervivientes nuestra salud también es importante, que nuestro dolor también es importante conversarlo, que por algo el suicidio aumenta los factores de riesgo en los supervivientes. Nosotros también en cierto punto estamos con factores incrementados y por eso también es importante que se nos atienda, de que poder decir que estamos tristes, de poder decir que necesitamos ayuda. Y por otra parte, la prevención, lo que me pasaba también es que habían personas que publicaban una lista así como, estas son las señales o esto es lo que tienes que hacer. Y yo decía, pero no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil como verlo en una lista publicado como supermercado, así como checklist, listo, hacer la pregunta y ya está, se solucionó. Que era un proceso mucho más complejo y que por eso también a mí me dolía decir como, entonces, ¿qué era lo que había que hacer? ¿En qué fallamos? Y finalmente, con todo el proceso que he ido viviendo, con los grupos de apoyo, con aprendiendo más del tema, a mí la frase que más me gusta es el de hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos y lo que teníamos en ese momento. Que a futuro, ahora nosotros sabemos más y probablemente quizás podamos hacer más a futuro, pero en ese momento
eso sabíamos, eso teníamos e hicimos lo que mejor pudimos con todo el amor que teníamos y que esperamos que en el futuro las personas tengan más herramientas, más conocimientos del que nosotros tuvimos en ese momento para que quizás puedan tener un destino distinto. Pero eso no implica que sea nuestra culpa, no implica que no merezcamos seguir adelante, que es un proceso que se lleva toda la vida, que no se supera. A mí no me gusta la palabra superar porque no es real, es algo que uno aprende a vivir. Hay días que va a doler más, hay días que no va a doler tanto, un día vamos a poder recordar con mucha felicidad, otros días van a ser más difíciles, y que lo importante siempre es la paciencia con uno mismo, el poder validar lo que uno sentimos como supervivientes, y el seguir adelante va a ser una otra forma honrarnos a nosotros como supervivientes y honrar a la persona que se fue. Entonces, eso es como lo que a mí me hace sentido, al menos en este proceso. Ay, gracias, Amapola. Exactamente. Así como dices, hay que honrarlos y realmente es así, es eso que acabas de decir. Hicimos lo mejor en ese momento con lo que teníamos, porque ahí es donde podemos un poco quitarnos eso de decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué? Porque en ese momento no lo sabías, porque en ese momento tú hacías lo mejor que podíamos. Ahorita, al ver tanta información, es ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahorita lo sabemos. Y yo es algo que también siempre les estoy diciendo, que la gente no ve estos Zoom si no has vivido algo así. Desgraciadamente así es y qué triste porque yo creo que todos deberían en las escuelas poner más o menos algo así como general de decir pidan ayuda, no te sientas así, si ves esto, el otro, porque como dices tú, no es tan fácil, no es nomás una listita, porque la ves y dices, ay, no, o sea, ni al caso, a mí nunca me va a pasar, o no, y al que le está pasando, no va a ir a decirte, mira, tengo esto, ¿no? Entonces, es bien, bien difícil, de verdad, llegar a esa prevención, aunque a veces también veo que ponen es la única muerte que se puede prevenir, pues tampoco pienso que sea así, porque igual y el cáncer también se puede prevenir a veces y a veces no. Yo pienso que esto es igual, a veces se puede prevenir, pero hay veces que no, que puedes hacer todo y no lo puedes prevenir, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podemos decir sobre esto? A ver, si alguien más quiere agregar cosas, también está algo pues muy importante, que es el, que es también esa manera en que nosotros lo decimos, que a veces me dicen, es que, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Con gente desconocida que me pregunta cómo murió o alguien que me preguntan, no sé, en una escuela donde estoy con mamás y me dicen, ay, que no conocían a mi hija y me preguntan de repente, ¿cómo murió tu hija? Muchos tratan hasta de negar que tuvieron ese hijo, ¿no? Me ha pasado de que me dicen, es que yo nomás digo que tengo uno y ya no digo que tengo el otro, pero me duele. Entonces, también duelen esas negaciones. A veces el decir que tienes, por ejemplo, yo hablo de una madre, ¿no? Si te preguntan cuántos hijos tengo tres. Uno murió, pero tengo tres. O sea, el decir que tengo dos es negar el que no está y eso duele mucho. Yo creo que a los hermanos les ha de pasar lo mismo si te preguntan, ¿y tienes una hermana? Y dices, no, no tengo. Pero ¿cómo? Me estás negando, ¿no? Es casi como si viniera tu hermana a decirte, me estás negando. Entonces, es así el decir, yo creo que entre más hablemos con más naturalidad, claro que no vamos a estarle dando la explicación ni explicándonos el por qué ni el motivo si es alguien que no nos conoce, pero si a ti te nace en ese momento, si es alguien que crees que es una persona que te lo está preguntando sinceramente o que le interesa o lo que sea, yo pienso que ahí es seguir nuestra intuición, seguir lo que nos haga sentir bien, porque eso también es algo que duele hasta el decirlo. No nomás duele la manera en que se fueron, duele la manera en cómo lo ven. O sea, duele que te juzguen, duele el decir el motivo. ¿Por qué? Porque te van a juzgar. No nomás estás viviendo el duelo y el dolor de tu ser querido, sino que estás
todavía viviendo el motivo por el que se fue, que todavía eres señalado, que todavía es, pues, ¿cómo, no? ¿Quién estaba a cargo? ¿Cómo no lo cuidaron? ¿Cómo no se dieron cuenta? Eh, Tantas cosas que lleva, tantos mitos, pesa tanto un duelo así, que a veces dices tú, ¿cómo es posible? O sea, nadie está viendo mi dolor que yo estoy sintiendo y todavía sí tengo que estarme cuidando de los señalamientos, ¿no? De la que la gente piense o diga. Y yo siempre les digo, pues la gente siempre va a decir lo que les dé la gana, ¿no? O sea, hagas bien o hagas mal, siempre van a hablar y yo creo que ahí es lo que menos te debe de importar, el que dirán, lo que menos te debe de importar es qué va a pensar, qué van a pensar, ¿no? Porque eso también en un duelo así duele mucho. Y yo creo que quitarte todos esos tabús, los quitando como si fueran así cascaritas de cebolla y ir pelando, ¿no? Todo eso suelta, suelta y para ir caminando un duelo lo más ligero, lo más sano posible. Yo también estoy de acuerdo con Amapola que esto no es algo que se supera, es es un hijo, es un hermano, es un esposo, o sea, no es cualquier persona y yo también pienso que el amor por el que le tenemos también ahí se mide mucho ese duelo. No podemos superar algo que amamos tanto. Yo creo que se acomoda dentro de nosotros y va a ser una espinita que a veces va a doler, a veces no va a doler tanto, pero a veces estás sonriendo y duele, o a veces estás llorando y te deja de doler. Entonces, es algo que no podemos manejar. A ver, aquí hay varias manitas levantadas. A ver, María, si quieres quitar tu micro, ahí estás. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Soy la mamá de Fernando. Fernando se suicidó el año pasado, el 23 de agosto, con 31 años. Desde los 10 años y hasta los 31 años que él decide suicidarse, siempre estuvo medicado, siempre buscamos lo mejor, siempre hicimos lo mejor. Nada pudo detener esto. El día que Fernando se suicida, a las 12:40 de la noche, yo esto lo quería contar porque todos dicen se puede prevenir, y a veces pienso que cómo, porque yo había hablado, estábamos hablando, le pregunté qué querías almorzar al otro día, hablamos todo bien. Yo después creo que le hice un audio que saliera a mirar la luna. Yo ya estaba acostada y había visto, y entonces dije, le voy a avisar para que salga a mirar la luna, que estaba de un color así muy lindo. Todos dicen se puede prevenir, pero ¿y cómo hacemos en algunos casos? A las 12:40 de la noche, obviamente yo a las 11 de la noche me habré dormido. 12:40 de la noche, él me manda un audio eh, donde me decía que no podía más y me pedía perdón, me agradecía por todo. Yo no escuché el audio. A la, a la 1:40, o sea, a la hora me vuelve a hacer otro audio donde me dice que él sabía dónde iba, que él siempre iba a estar, que en todo momento iba a estar. Algo habló con su hermano no vive, mi otro hijo no vive con nosotros porque estudia en otro lado. Ellos siempre jugaban, jugaban por línea los jueguitos después que mi hijo salía de la facultad.
se desconectó, Fernando se desconecta. Entonces mi hijo, desde donde vive, de la provincia de Córdoba, soy de Argentina, vivimos en Chaco nosotros, él lo llama al padre y le dice, papá, fíjate en Fernando, porque estábamos jugando y se desconectó. El padre baja y él le abrió un poquito de la puerta de su habitación y le dijo, papá, estoy con mi novia, porque él tenía una novia. Entonces, o sea, el padre subió. Al otro día, yo cuando despierto, suena la alarma de mi celular, cuando tomo el celular para parar y veo que tengo 2 audios de Fernando. No puedo explicar lo que sentí. Me acompañó mi yerno, entré a su habitación y me estalló la muerte de mi hijo en la cara. Como nadie, o sea, no pudimos hacer nada, tantas personas que estuvimos alertadas, o sea, no pudimos hacer nada. Entonces, por ahí pienso que es como nos dicen en las conferencias que tenemos una hora de entrada y una hora de salida, y que a veces no se puede evitar. Con Fernando fue imposible. Fue imposible y esto trajo muchísimo dolor. Creo que más que nada también porque todas nuestras amistades se han alejado y incluso familiares lo han juzgado de mala manera y nadie entiende que el que se suicida es porque tenía un trastorno bastante delicado que a veces no lo podemos ver. Incluso días antes yo siempre le alertaba a su psiquiatra, hacía sus sesiones vía Zoom porque no podíamos cruzar a la provincia vecina donde lo atendía el psiquiatra. Yo le había advertido y me dijo, tenemos que esperar septiembre, que pase septiembre, ahí él va a mejorar su ánimo, porque se lo veía triste, pero él me decía, no te preocupes, mamá, estoy decaído. Y bueno, él siempre fue muy honesto conmigo, con todos, era muy sensible, todo le afectaba lo que estaban diciendo los 2 hermanos que hablaron ahora en el Zoom, él era así también, y todo le afectaba, o sea, era como que él le dolía la vida. Bueno, o sea, tomamos todas las precauciones y en realidad no pudimos hacer nada. Es muy difícil todos los días. Yo trato de ser fuerte y me preocupo por mi otro hijo, porque él no habla el tema. Él siempre te dice, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No sé lo que piensa, porque un día le dije, ¿qué pensás de todo lo que pasó? Y me dice, nada, ¿qué voy a pensar? En cambio con mi hija, bueno, sí, con ella sí puedo hablar y hablamos de estas cosas y vamos escuchando las conferencias y todo eso que nos ayuda muchísimo. O sea, primero yo sentía mucha culpa porque dije, ¿cómo no escuché? Si yo tengo un sueño súper liviano, o sea, cualquier cosa a mí me despierta. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no escuché el sonido de mi celular? ¿Qué pasó? O sea, quizás lo hubiese podido salvar y después me di cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil. Y es un dolor que
Bueno, yo de a poco me voy acomodando, o sea, pero es un dolor que no pasa nunca, es un sube y baja. Un día estoy arriba, o sea, no de todo bien, pero bien. Y otros días estoy muy angustiada. Eh, es, es para siempre, pero creo que yo me propuse en honor a él hacer hasta lo imposible para sentirme mejor, para retomar actividades que todavía no las puedo tomar. Y bueno, hacer lo que pueda, o sea, más que nada eso que quería recalcar y decir de que a veces dicen que es una muerte que se puede evitar y no sé si es tan así. Eso es todo. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, María. Gracias de verdad por tu testimonio. Te abrazo muy, muy fuerte. Yo sé que no es fácil hablar, no es fácil decirlo. De verdad que pues es algo muy, muy duro. Te agradezco infinitamente que nos hayas compartido porque, como dices tú, estas son las caras de verdad de una madre. Yo creo que cuando una madre da la cara para decir esas cosas, uno se quiebra por completo. Yo por eso a veces no cuento mucho la historia de mi hijo, porque cada vez que la cuento, aunque me vean aquí hablando, se me quiebra la voz y me duele el corazón y este es el verdadero sentir de los sobrevivientes, ¿no? De los que nos dejan, aunque nos vean fuerte. Yo pienso que en el fondo ahí está ese extrañar tanto, esa añoranza, es eso de que, ¿por qué no están aquí, no? Y duele mucho, mucho duele, de verdad. Bueno, aquí está Claudia también, que quiere dar su testimonio. A ver, adelante, Claudia. Buenas tardes. Pues mi hija María Fernanda decidió partir el 22 de marzo del presente año. Sí, ahorita la verdad que me dejó una nieta encantadora de 3 años, que es muy difícil explicarle dónde está mamá, por qué no está mamá. Sí, es inmenso, ¿no? El dolor. Pero ahorita la verdad lo que más me preocupa, Ana Elsa y muchachos, yo los estoy escuchando y la verdad que quiero prevenir algo que a lo mejor en su momento no se ve, ¿no? Mi hija iba al psicólogo, iba al psiquiatra, después tuvo a su niña pues en época de pandemia. La atendí, pero hay cosas que uno no alcanza a ver en ese momento, como dice María, ¿cómo prevengo? O como decía Amapola, la ayudé con lo que tenía en las manos en ese momento, lo que yo sabía de esa situación, le busqué. Después de que trascienden, pues uno empieza a ver, pude haber hecho más, pude haber hecho muchas cosas más. A lo mejor estuvo mal diagnosticada, mal medicada. Suelen pasar muchas cosas que en el recuento y en el proceso que vamos nosotros viviendo al día a día, pues empiezan a prenderse más foquitos, ¿no? A veces esos foquitos te levantan, a veces te dan para abajo. Mi hija tenía un anticonceptivo de brazo hormonal y me decían que siempre ese proceso, cuando hay una depresión postparto, hay que retirarlo. El psiquiatra me decía, así se le comentó, pero ya es decisión de los adultos, como ellos ya son adultos, ya deciden si se quitan o no se quitan todo ese proceso, ¿no? Nosotros hasta de eso yo me llegué a sentir culpable de no haberle retirado su anticonceptivo, que porque tiene millones de hormonas y todo el proceso que conlleva eso, ¿no? Yo aprendo a vivir con mi hija, ya pude contestarle a varias personas de que falleció tu hija, pues de suicidio. Sí, ya lo pude decir, porque a veces hasta te daba miedo decir porque la gente te culpa, la gente somos muy ignorantes de saber que, pues que el suicidio, que la depresión es una enfermedad, que la ansiedad es una enfermedad,
que hay muchísimas enfermedades neurológicas, ¿sí? Y somos ignorantes ante ello, ¿no? Ahorita, querido grupo, la verdad que para mí esto me ayuda mucho. Yo tengo tanatólogo, mi familia va con el tanatólogo. Tengo una hija de 22 años, ¿sí? Mi hija María Fernanda era la mayor. Pero mi hija en el proceso, a los 3 meses de que ella fallece, se gradúa de su carrera como maestra. Ahorita está en su proceso de tesis y yo a ella la veo muy triste. Hasta ahorita va a cumplir 6 meses mi hija de fallecida y mi hija hasta ahorita, yo llegué hasta a pensar que a mis hijos pues les dolió en su momento, pero no tanto como a uno, yo al contrario. Ahorita empiezo a ver que ella está en una depresión. Si yo le hablé de métete a un grupo que yo estoy de hermanos, y me dice, no mamá, yo ya no quiero ir del tema, o sea, me duele. Antier mi hija tenía un perro, era una niña muy bondadosa, era una niña con un carisma muy especial. El día de su velorio no cabía la gente en la funeraria, no cabía, la verdad, gente que se acercó a mí, muchachas, y que me decían que mi hija les había ayudado en su proceso de depresión, que las acompañaba al psicólogo, que le decía, échale ganas con una enfermedad, agradecidas con ella, con algo que ella no pudo controlar, con algo que yo no le pude ayudar. Yo soy docente también y he apoyado a muchas alumnas y a mi hija no pude, se me fue de las manos. Ahorita mi hija de 22 años tiene un dolor muy grande, no me manifiesta que quiera hacer algo, pero yo como madre ya tengo ese miedo, o sea, lo tengo latente. Perdone, disculpen mucho, pero ya me da un miedo extremo también, o sea, perder a otra hija, que se me salga en las manos, yo los oigo a ustedes. Y quisiera que así como Amapola, así como Danilo, ella se aferre, no la veo, ¿cómo les diré? Como en una zona cómoda, como en una zona cómoda de que no le emociona nada. Yo la veo muy preocupada también por mí y quiero evitar que yo sea una preocupación para ella, para que ella pueda salir adelante, ¿sí? Que no esté al pendiente de mí, que esté pendiente de su futuro. A mi nieta la adora como si fuera su hija, pero es su sobrina, como yo le digo, es tu sobrina, no es tu responsabilidad, tú tienes que salir adelante, tienes que seguir con tus propósitos de vida. Y yo quisiera saber, o sea, yo quisiera preguntarle, muchachos, ¿cómo le hago yo? Si ustedes pueden darme una recomendación en cómo incitar a mi hija para que siga su vida adelante. Va al tanatólogo, va al psicólogo, pero yo la siento en ese proceso de estancamiento ahorita. No sé si a ustedes les pasó en algún momento, pues, o si es parte del proceso normal. Yo, igual que todos ustedes, un día tengo un día muy bueno, otro día no tan bueno, otro día caigo, otro día me levanto como considero que es este proceso. Pero ahorita mi preocupación es mis otros 2 hijos y mi nieta. ¿Por qué? Porque son a los que tengo aquí y yo creo que ella quiere que yo estoy fuerte para sacar adelante a su hija y sacar adelante a sus hermanos. Pero mi hija yo la veo ahorita en un proceso como de enfado, como de enojo. Hasta ahora, cuando en un principio ella iba bien. No sé si es parte del proceso. La verdad es el miedo me está traicionando a mí, que veo más allá. Yo me he apoyado mucho en este grupo diario, me dan una enseñanza, poco comento, pero
pero me ayuda. Entonces, no sé si ese proceso, Ana Elsa, es normal de mi hija. Sí, Claudia, la verdad que sí es normal. Gracias de verdad por tu testimonio. Te agradezco mucho porque igual te abrazo, tienes muy poco tiempo y pues tu hija también tiene muy poco tiempo. Tienes que darle un poquito más de tiempo para que procese ese duelo. Mi hijo ya va a cumplir, pues en enero Rodrigo cumple 3 años y mi hijo mayor no ha querido ayuda. Él me ha dicho que él puede solo y que él está bien. Y pues en realidad yo pienso que ellos, cuando son adultos, ellos ya tienen que tomar la Sí, decisión de querer, ¿no? De querer la ayuda. Yo no sé, Amapola, Danilo, como hermanos, a ver si ustedes quieran decirle algo ya en el sentir de un hermano, pero yo lo veo como que es algo normal que tienen que pasar más en el primer año. Es muy, muy difícil que a los 3, 4 meses ya busquen la ayuda, sobre todo los jóvenes. No sé, a ver ustedes qué dicen para que le digan a Claudia. Gracias, Claudia. Te mando un abrazote. A ver, ¿quién quiera decir? Amapola, Danilo. Eh, sí, no, yo creo que también, ¿no? Que es normal. Pues también cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona lo lleva eh, como puede, ¿no? En mi caso, lo que me ayuda, ¿no? A seguir adelante es pensar que mi hermano lo que querría para mí es que yo siga adelante. Entonces, eso es lo que él, bueno, en nuestro caso, incluso él lo dejó por escrito. Os deseo lo mejor, espero que, perdonadme, os deseo lo mejor y espero que seáis felices. Entonces, cada éxito, o sea, pues yo intento seguir adelante con mi vida y todos aquellos éxitos, pues también también para honrarlo a él, pues eso, y sigo adelante porque es lo que mi hermano sin duda querría para mí. Entonces pues eso, para honrarlo. Entonces, a lo mejor desde esa perspectiva se puede intentar llevar mejor. Gracias, Danilo. Gracias. A ver, Amapola, no sé si quieres decirle algo. En mi experiencia personal, yo al menos vamos a cumplir 3 años en noviembre de la muerte de Amaranta y yo al menos los primeros 14 meses estuve en un estado de ira bastante complicado, estaba muy enojada. Y eso que yo también tenía un proceso terapéutico, también estaba acompañada como por psicóloga, etcétera. Y es importante que el proceso como de recuperación no es lineal, no es como cada día un poco mejor. A veces me pasaba que empezaba a sentir que me sentía mejor, que estaba bien, sentía que ya estaba teniendo sensaciones más positivas y de repente me venía atrás completamente con sentimientos más amargos de los que había tenido antes. Entonces no es una cosa que vaya a ir así, sino que es al principio, sobre todo, es el momento en que todavía hay muchas emociones que no se pueden procesar, que no se entienden, uno no entiende cómo se siente, qué quiere uno del mundo. A mí también me pasó que yo el día en que mi hermana falleció tenía que entregar mi tesis de maestría, entonces, y ahí se me desarmó, después me tuve que defender mi tesis y estaba en un estado de completa alteración, con mucho estrés. Entonces, con toda esa mezcla de emociones, sumado al miedo que tenía al ver a mis papás tan mal, era una sensación de rabia constante con la vida, conmigo misma, contra ella, y que en un momento lo necesité un poco de esa rabia para no caer en una tristeza más profunda, sino una sensación como más como de sacar afuera. La rabia igual sale mucho más afuera que la pena que a veces se queda muy adentro. Y eso me tomó 14 meses prácticamente. Un estado en que efectivamente tenía un par de días muy buenos, otros días en que tenía incluso arranques de violencia, rompía cosas. Fue un momento muy, muy complicado, pero que con mucho apoyo tratando de a poco de ir de hablando. Yo tampoco era muy buena para expresar lo que sentía. Ahora me ven que hablo y hablo, pero esto me costó un proceso muy largo de aprendizaje, de poder aprender a vivir conmigo misma en esta nueva vida sin mi hermana. Entonces, aceptar ese proceso es doloroso y lleva mucho tiempo y requiere paciencia, requiere como que
tener sobre todo como un poco más de tiempo y poder transitar estas emociones, tratar de pasar por ellas, no bloquearlas, no hacer como que no existan, sino que sentirlas para de a poco poder ir liberándolas. Así que yo creo que ha pasado muy poco tiempo, que es importante que igual siempre estar alerta al entorno, no en hipervigilante, no en un miedo, en un pánico de que todo va a salir mal, pero sí constantemente tratar de ir preguntando, de acompañar, y yo creo que de a poco eso va a ir cambiando el escenario en el que está actual. Al menos esa es mi experiencia. Muchas gracias. Mi hija también es muy seria, no saca mucho las cosas, pero ahorita en su actitud, pues la estoy viendo así. Muchas gracias, la verdad que el escucharlo ya me da, o sea, me da pauta para saber que es parte de su proceso de aceptación, pues, porque como dice Amapola, o sea, no se va este dolor, no se supera, vivimos con ello y pues ahorita verla así hasta ya siento yo, a veces me siento culpable de que ella se sienta así, pues entonces mi proceso es de que mi familia esté bien, o sea, lo que queda de mi familia que se levante de la mejor manera, porque ahorita pues todos nos sentimos pues agobiados, así como no va en una línea, unos a veces estamos bien, otros no tan bien, pero pues ahí vamos. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Claudia. Gracias de verdad. Bueno, pues yo creo que ya tenemos muy poco tiempo, chicos. Yo creo que a los que están con la mano levantada no vamos a alcanzar porque vamos a tener 1 hora y media y no quisiera hacerlo muy largo este Zoom para que pueda llegar el mensaje a todos. Bueno, por último, yo quisiera pues decirles pues que este es el sentir real de los que quedamos aquí. Ustedes ven, hay demasiado dolor, hay demasiado de todo, ¿no? Las emociones siempre surgen a flor de piel y yo creo que es un proceso que todos tenemos un tiempo, no es un proceso rápido, quien a los meses ya diga que está como si nada y muy bien, no es verdad. Yo creo que no ha trabajado lo suficiente y que en algún momento a veces cuando estamos como que tratando de ser como que todo está bien, llega un momento en que nos vamos a derrumbar, porque es verdad eso que también tenemos que sacar esas emociones, tenemos que sacar todo ese llanto, todas esas ganas de llorar, y también llega ese coraje. A mí me tardó como 2 años en que me llegara ese enojo con Rodrigo, porque yo decía, es un santo, es un amor, siempre fue súper lindo, ¿cómo me voy a enojar con él? Y llegó un momento en que veía señales y decía, yo ya no quiero señales, yo te quiero aquí, ¿por qué hiciste eso? Y era un sentir así como cuando tienes a tu niño chiquito que hace algo, que se golpea o que hace algo contra él, que se ensucia y era así como que nalguearlo de que, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Entonces, cuando pensaba en lo que había hecho, me daba un coraje, un enojo, decir, ¿cómo yo que te cuidaba tanto y te hiciste ese daño? ¿No? ¿Cómo te pudiste hacer daño a ti mismo cuando yo toda la vida te cuidé, te protegí, te di lo que necesitabas, te daba lo mejor, estaba para ti? Entonces también nos llega ese enojo de no entender, ¿no? El por qué pasó ese enojo contigo, ese enojo con la vida, eh, con tantas cosas, pero a veces también es necesario sacarlo, también es necesario vivir cualquier emoción, vívanla de verdad. La gente que me dice es que no puedo dejar de llorar, eres bendecida si no puedes dejar de llorar, porque a mí me cuesta horrible llorar y de verdad yo a veces deseo llorar y me empiezo a ahogar cuando lloro. Entonces, yo cuando lloro descanso y saco mucho, sacas, descansa tu cuerpo. A veces vivimos en un estado de dolor, de ansiedad, de impotencia, porque no sacamos esas emociones. A veces el sentarte, por eso les digo yo mucho el meditar, el sentarte, cerrar los ojos, el estar contigo misma, el estar dándote cuenta lo que estás sintiendo en ese momento. A mí en el cumpleaños de Rodrigo me pasó algo muy curioso porque es el tercer cumpleaños sin él y pues yo todos los cumpleaños había llorado y había sentido como que esa fecha me llega mucho, ¿no? Y yo ese día lo viví como un día normal, traté de hacer su comida favorita y mensajes y mucho amor y todo lo que tú quieras, pero también era como que mucho
no darme cuenta de la fecha. Llegó hasta la 1 de la mañana, donde yo ya me acosté y me iba a dormir y me solté llorando como loca. Entonces yo creo que esa es la importancia de a veces estar en silencio y oírnos, escucharnos. A veces nuestro corazón quiere llorar, a veces quiere gritar, a veces quiere estar en paz y eso hay que oírlo y hay que sentirlo. Y eso de verdad nos va a ayudar mucho, 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 mucho. Tampoco somos víctimas. A mí no me gusta que nos vean tampoco como unas víctimas que te señalen y que pobrecita. No, no somos víctimas. Nosotros podemos vivir un duelo de pie, podemos vivir un duelo sano. Yo creo que esto les puede pasar a cualquier persona y eso es el mensaje que quiero también que vean, que no podemos saber a quién le va a pasar y a quién no. No podemos asegurar nunca que no nos va a pasar y porque vivimos esto, ya no lo vamos a volver a vivir en la familia o con alguien cercano, porque la vida no es así. A todos nos puede pasar y a veces en el momento en que menos imaginas, a la persona que menos imaginas, como ahorita lo decían, una persona que la ves feliz, que la ves que se está realizando, que cumple muchas metas y de repente hace algo así, es increíble. Entonces, también eso tenemos que tener conciencia de que esto le puede pasar a todo el mundo, de que no somos pobrecitos, de que ¿qué más les podría decir? Que esto es algo que está ahorita día a día. Y este mensaje también quiero darle un mensaje para todas esas personas que se les hace algo así tan simple. Vean el dolor que también se queda en la familia. Vean el sentir del hermano, el sentir de una madre, el sentir de una pareja. Yo creo que el ver también, el concientizar en que si crees que no va a ser un dolor, si crees que el que tú decidas morirte y todos van a seguir viviendo, eso es una falsa, de verdad, eso es falso. El dolor va a quedar en esa familia, el dolor va a quedar en los amigos, el dolor va a quedar en los hermanos, el dolor va a estar ahí y van a crecer y se van a casar y siempre van a estar recordando a ese ser querido que se fue, siempre. Yo pienso que eso tampoco nunca lo vamos a olvidar. Así pasen 20 o 40 años, como la otra vez me decía una persona, es que ya llega un día en que no te deja de doler, pues a lo mejor se suavice el dolor en 40 años, pero cuando se case un hijo, cuando nazca un nieto, cuando, no sé, tantas cosas importantes en tu vida que lleguen a pasar, yo creo que va a volver ese recuerdo de esa persona que se fue y también nos queda ese resentimiento, como decía también al principio, Nick, de decir, es algo que él decidió, que ella decidió. También eso es algo que nos deja siempre pensando y que pensamos, bueno, pues a lo mejor sí ya estaba escrita su muerte y todo, pero de repente llega eso que nos pasa también en el duelo por suicidio, que es, pero lo decidió. Pero es que si no lo hubiera decidido, a lo mejor estuviera aquí conmigo. Entonces, ahí es donde entra la mente, donde tanto le digo que a veces tenemos que aprender a manejar esta mente, a controlar la mente con mucha meditación para que no nos lleve a un estado de sufrimiento, de culpa, de estar siempre ahí tirados, dándole vueltas y vueltas a muchas cosas que nunca vamos a saber de verdad, que nunca vamos a podernos dar cuenta qué los llevó a eso, qué es lo que pasa, qué es la verdad absoluta, como podemos decirlo, pero lo que sí les puedo decir es que en un duelo tan fuerte como este es necesario tener un poco de creencia, de espiritualidad, de crecer en eso para poder sostenernos, para poder sentirlos, para poder empezar a sentir que ellos ahí están de alguna otra manera, ¿no? A pesar de ese dolor que nos dejan por toda la vida. Yo pienso que hasta que nos vayamos a morir. Entonces creo que este mensaje también llega para esas personas que ven algo tan sencillo, tan fácil. No es así. Nosotros empezamos a vivir en otro mundo, por así decir. Nuestra vida que teníamos antes se destruye por completo y es empezar a
volver a nacer, a volver a crear a esta nueva persona con esa ausencia tan fuerte que ya no está, con esa ausencia que amamos tanto que ya no está. Aquí voy a poner a todos para que nos den su último mensaje. Quisiera que nos dieran un mensaje tanto a Nek, a Amapola, a Danilo, para ver qué le puedes decir o qué le dirías a esas personas que ven el suicidio como algo que no pasa nada, que yo voy a decidir, porque también eso me lo comentaron, que ahorita las generaciones de ahorita ven el suicidio como una alternativa más para acabar con su vida, para acabar con un dolor, para acabar con algo que ya no pueden con él. Entonces eso es algo muy fuerte también, que lo estén viendo algo tan natural, por así decir, sin darse cuenta cómo dejan a los sobrevivientes, cómo dejan a la familia. No sé, a ver, ¿quién quisiera empezar con un mensaje para todas estas personas? Porque de verdad yo creo que es muy importante concientizar en el dolor que deja. A ver, ¿quién empieza? Danilo. Sí, sí, eso. Sobre todo eso, que piensen en el dolor que dejan a la familia, a sus seres que son más queridos. En mi caso siempre me voy a llevar un dolor y una imagen, un recuerdo que nunca querría haberlo tenido, que es mi hermano fue incinerado y bueno, le hicimos un ritual en la playa y verlas, mi hermano era un chico fuerte, iba al gimnasio tal, y siempre siempre se cuidaba por tener un buen cuerpo, una buena apariencia física. Y cuando lo vi, cuando cogí las cenizas de él en la mano, eso, y después ver a mi padre, como mi padre, ¿sabes? Soltaba las cenizas en el mar y lloraba. Esas dos imágenes, ojalá nunca las hubiera tenido, ¿no? Y si no se hubiera suicidado mi hermano, no hubiera pasado eso. Pero entonces es eso, que piensen en ese dolor, en lo que pasa después, porque es muy, muy fuerte y es algo que sí, que me tendré que llevar para toda la vida, ¿no? Gracias, Danilo. A ver, Anek. Está silenciada, Anek. Ahí, ahí Que estás, ya. algunas personas lo hablan como si fuera algo simple y es algo súper profundo que deja una huella para siempre y que además tiene efectos, yo siempre decía que como dominó, porque afectas a mucho más personas de las que tú imaginas y creo que sí es una decisión que no debe tomarse a la ligera y que no pueden ver el suicidio. De verdad, el dolor que te deja es algo que te dura tanto tiempo, que te cuesta tanto salir de él y que te quedas siempre con ese, aunque te vayas sintiendo mejor, como que siempre te quedas con esa cicatriz en el corazón todo el tiempo, ¿no? Porque dices, podría haberse evitado, podría haber hecho algo, o sea, de verdad, sí diría que lo pensaran por todo lo que afectas muchísimo. O sea, de verdad es que ni siquiera puedo explicar la cantidad de dolor que se provoca en el corazón. O sea, es como un shock que te tira. Pero bueno, pues ojalá ahí las personas puedan entender lo que afecta. Gracias, Anek. Muchas gracias. A ver, Amapola. Para no repetir las palabras, a las personas que sienten que son una carga para el resto, que no nadie los va a echar de menos, porque también en la mente de una persona que está con un dolor tan grande, sientes que nadie te quiere, que eres solamente una carga para el resto, que es todo lo contrario, que uno impacta en la vida de las personas de manera que uno no sabe y que son personas valiosas, eran personas valiosas, que nunca han sido una carga, todo lo contrario, ojalá nos hubiesen dado más chances para seguir intentándolo, para intentar aliviar ese dolor, que ojalá quienes estén pensando en morir por suicidio, que ojalá puedan ver
que existen opciones distintas para aliviar ese dolor, que hay gente que efectivamente va a estar ahí para apoyarlos, que no van a estar solos, que no tiene por qué terminar así y que si logran sobrevivir un día más, va a ser un día más en que tengamos nosotros y tengan ellos una oportunidad para tener un destino distinto. Entonces eso es importante, que son amados, que quienes se fueron también siguen siendo amados, así que espero que puedan tomar un camino distinto. Ay, muchas gracias, Amapola. Muchas gracias porque sí, de verdad, eso es verdad. O sea, son amados y de verdad busquen ayuda. Siempre va a haber alguien que los va a escuchar, siempre va a haber alguien que les va a ayudar. Entonces, yo creo que el hablarlo y no verlo así como que no, ya no tiene remedio nada, ya no tengo que, esto tiene que llegar a su fin. Yo creo que el acercarte a la familia, eso es lo más importante, el acercarte a tus seres queridos. eh, Porque sí, de verdad ustedes aquí acaban de ver cada testimonio y es mucho el dolor. Nosotros si nos ven aquí hablando es porque hemos trabajado muchísimo. Como yo se lo dije a Amapola, ella tiene 2 años pasaditos, tenemos lo mismo más o menos, y ella se ve una mujer, una hermana que ha trabajado el duelo bastante bien y la pueden seguir en su página de cómo canta el amaranto, que está muy linda. Ella hace muchas publicaciones eh, para su hermana. Entonces, eso es realmente un trabajo. Por aquí Karen en el chat hablaba de que ella no quería salir. De verdad, Karen, yo sé lo difícil que es, pero hay que ponernos, ponerle muchas ganas a esto porque si no, no llega solito toda la fuerza y la resiliencia de verdad cuesta mucho. Y en un duelo por suicidio, yo pienso que sí cuesta un poquito más. Va un granito más. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, porque es algo repentino, algo que no tenemos una respuesta, algo que pensamos que no debería de pasar. Entonces, eh, cuesta un poquito más, así que a todos los que estamos en este momento como sobrevivientes, de verdad, les abrazo muy, muy fuerte. No están solos. Esto se puede, podemos, entre todos nosotros unidos, podemos caminar un duelo de la mejor manera. Esto no es fácil, no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que hay un tiempo para que dejes de sentir dolor, un tiempo para que hagas algo o puedas salir. Cada quien va a tener su tiempo diferente, cada quien va a tener su sentir diferente, pero tenemos que nosotros hacer un esfuerzo día a día, aunque sea por levantarte de la cama, por meterte a bañar, por un día, no sé, salir a comprar un mandado que no puedes salir a comprar. O sea, hacer esos pequeños esfuerzos que dejamos de hacer por estar en un duelo así, yo creo que eso nos va ayudando día a día, paso a paso. No hay un manual que te diga qué es lo que vas a sentir mañana, qué es lo que vas a sentir en una hora después. Pero lo que sí les puedo decir es que siendo un esfuerzo, recibiendo toda la ayuda, siendo buscadores como todos los que estamos aquí, yo creo que el estar aquí en este Zoom está hablando de personas que estamos buscando sentirnos mejor, el agarrar un libro, el escuchar una charla, el ir a una terapia. Todo eso ayuda. Y aunque al otro día te sientas mal o al mes el próximo mes vuelvas a caer, todo ese conocimiento ahí queda y vas avanzando y vas avanzando y aunque vayas cayendo, caes un poquito menos. Entonces no pierdan la fe de verdad. Yo creo que el estar bien nosotros va a estar bien la familia que está a nuestro alrededor para poder ayudarlos. Les agradezco enormemente de verdad, Ané, Danilo y Amapola por haber estado aquí con sus testimonios y a todos los demás, a María, a Claudia, a quienes nos dieron su testimonio, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Yo sé lo difícil que es el hablar de la situación, el hablar de lo que pasó, el hablar de tu ser querido, nos duele el alma, porque a veces, aunque yo pienso que aunque pasan los años y volvamos a recordar este suceso, nos va a doler igual y nos va a llenar los ojos de lágrimas porque yo creo que es algo
que nadie quisiéramos vivir, pero nadie tenemos asegurado que no lo vamos a vivir en esta vida. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que están aquí. Bueno, les mando un abrazo y que estén bien y a seguir adelante. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Bye. Muchas gracias. Bye, gracias.